Hechos capítulo 11, libro de Hechos capítulo 11, del versículo 19 al 26. Hechos capítulo 11, del versículo 19 al 26. Dice así en el nombre del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios amado, se ha leído tu palabra, Padre Celestial. Mi Dios eterno, te hemos cantado, te hemos alabado, oramos, hemos entregado algunas aflicciones ante de ti, mi Dios amado, en oración, pero ahora viene el consejo de tu palabra, mi Dios amado. Habla a nuestro corazón, fortalece nuestra vida a través de tu palabra. Habla a nuestra vida, Padre Celestial, como usted quiera, mi Dios amado. Que tu nombre sea engrandecido y tu iglesia sea edificada en medio de nosotros. Gracias te damos por la hermosa oportunidad que tenemos de escuchar, de congregarnos y escuchar tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos a través de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen sus asientos nomás, mis hermanos. No sé si la hermana Agustina vino el domingo pasado, no recuerdo. No. Ah, ya. Sí, a ver. Eh, bueno, aquí ya el domingo pasado se cerró como ese capítulo extenso que tomó Lucas para hablarnos sobre un hecho muy importante que pasó entre Pedro y Cornelio, ¿ya? Ese evento, ese pasaje lo dividimos como en 7 escenarios o 7 capítulos, como si fuese una miniserie, lo dividimos. Primero, Dios habla con Cornelio. Segundo, Dios habla con Pedro. Tercero, Pedro se encuentra con los mensajeros de Cornelio. Cuarto, Pedro va a donde Cornelio. Quinto, Pedro predica el Evangelio en la casa de un gentil. Sexto, el Espíritu Santo desciende entre los gentiles y ahí esa predicación la titulamos como el avivamiento o el Pentecostés de los gentiles. Y séptimo, Pedro rinde cuenta a la iglesia de Jerusalén. Y ahí fue donde predicó nuestro hermano Luis, cerrando ese ciclo de, de ese evento. Entonces podemos ver que ahí Pedro, o sea, perdón, Lucas tomó mucho tiempo en explicar este evento tan importante. Si nosotros podemos analizar todos los otros eventos, Lucas habla, pero no entrega tanto detalle como entregó acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para los ojos de Lucas y para nuestra comprensión, ese hecho fue bien importante. ¿Ya? Por ejemplo, los evangelios relatan la vida de Jesús los 33 años, pero los capítulos más densos y que se toma más el tiempo de redactar fueron los 3 últimos días de Jesús. Fue cuando fue encarcelado, fue crucificado y fue resucitado. Podemos ver que toma la mayor cantidad de capítulos y de explicación de los evangelios. De la niñez y adolescencia y juventud de Jesús no tenemos casi nada.
De todo el tiempo de cuando asumió e inició su ministerio a los 30 años, de los 30 a los 33, no tenemos, tenemos detalles, pero no todos los detalles. Pero la última semana de Jesús aquí en la tierra, se lleva toda gran parte de los evangelios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se acentúa más. Aquí en Hechos, Lucas le entrega un gran detalle porque eso es importante para nosotros poder analizar y ver cómo la gracia, la puerta de salvación se abrió a los gentiles, derribando la tradición que tenía Pedro como un judío ortodoxo, que él seguía rigurosamente la tradición judía. Se levantaba, oraba, 3 veces al día, se lavaba las manos, no comía alimento inmundo, se cuidaba de su testimonio como todo como buen judío, y ahí Dios los lleva y quiebra que vayan a casa de un gentil. Haciendo un resumen, los gentiles con perdón, los judíos con los samaritanos se tenían mal, había un odio, pero eso no era nada con el odio o la mala que tenían los judíos hacia los gentiles. Era una expresión aún mayor, un odio, una separación aún mayor que tenían esta gente. ¿Ya? Y Dios va donde lo envía a Pedro, donde a este gentil romano, Cornelio. Y ve cómo, al igual que ellos, que estuvieron los 120 en Pentecostés, derramó el Espíritu Santo en esta persona, hablando nuevos idiomas, glorificando a Dios, contando la magnificencia de Dios. Y Pedro, con lo que le acompañaban, vieron que tal cual como sucedió con ellos en Jerusalén, ocurrió con ellos en una ciudad pagana. Y vio que, y ahí ciertamente Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación. No hay que tener un currículum, un peregrino, hay que tener otra historia, simplemente la salvación es de Jehová y Él la da a todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado. Luego de esto cierra paréntesis Lucas y empieza el versículo 19 dice, ahora bien, como que diciendo ya, retomando, ahora bien, lo que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, recuerden que Esteban fue muerto. Y una vez que Esteban fue muerto, salieron todos dispersos a distintos lugares. Ahora, desde este hecho, del pasaje que nosotros acabamos de leer, desde este hecho a la conversión de Pablo, que en el capítulo 8, ocurrieron muchos años. Nosotros leemos o en nuestra lectura vemos que todo esto va pasando así como rápido, ¿cierto? Todo muy rápido. Oh, y la iglesia crecía nuevamente, podemos leer el versículo 11 y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió. O sea, del capítulo 1 hecho a esta han pasado unos 3 meses y la iglesia se ha expandido enormemente. No, no es así. Desde que nosotros vamos al capítulo 8 donde Pablo se convirtió, a este pasaje han pasado aproximadamente 9 a 10 años. Ya la iglesia no es tan niña. Ahora nosotros debemos entender eso. Para nosotros 10 años, 9 años de una iglesia, de un ministerio, es prácticamente como que está recién empezando. ¿Ya? Pero nosotros debemos entender que los tiempos bíblicos o como Dios quiere el aprendizaje para nosotros no es como nosotros vemos la educación de los niños. Kinder, pre-kinder, todo a su tiempo, ¿cierto? Etapa, etapa. Yo no puedo pasarle geometría o logaritmo a un niño de primero básico. No, eso primero hay que partir por la base y eso toma un tiempo, ¿ya? En el caminar del Señor ciertamente hay un tiempo, pero también no son los tiempos que nosotros queremos. Por ejemplo, Pablo a la iglesia de Corintio, en la primera carta de Corintio, le habla como hermanos maduros, primeramente le habla que tiene todos los dones, todo esto, pero más adelante lo critica y le dice, yo no puedo hablarle a ustedes como maduros, como espirituales, yo no puedo darle comida sólida, le tengo que dar papilla como a bebé.
¿Sabes en cuánto tiempo la iglesia se había creado cuando Pablo le escribió esa carta? ¿Cuánto tiempo llevaban en funcionamiento esos hermanos que Pablo los retaba, que eran inmaduros? Que decía, ustedes ya deberían ser maduros en las cosas de Dios, ya deberían ser avanzados. 6 años. 6 años. Y Pablo ya lo estaba viendo, que ya deberían ser gente madura, avanzada en las cosas espirituales del Señor. Ciertamente nosotros, como iglesia, vamos a cumplir un año, pero nosotros nos llevamos un año en el Evangelio. Nos llevamos un año en el Evangelio. Ahora, frente a esa decisión, frente a ese hecho, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Nos vemos maduros en el Señor? Pablo dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo, sino que cada uno se mida con cordura. Eso muchas veces le decimos, no, que cuando lo ocupan es que yo no soy mayor, ¿cierto? Yo no soy mayor, yo no me creo más. Pero esa cordura también se aplica a decir, bueno, yo tampoco me creo inferior. Yo me tengo que medir, tengo que estar consciente de mi estado espiritual. Este es mi estado. Esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que no puedo hacer. Esto es lo que me falta por alcanzar y esto ya lo pasé ya. Nosotros, todos nosotros los vemos, o muchas veces lo hemos visto a los niños, por ejemplo, Beatriz, que va más avanzada, le gustaría estar en el curso o que le pasaran la materia que le están pasando a la Florencia en tercero básico. No puede, aunque quisiera, sería ilógico. Ella tiene que batallar y acomodarse a lo que ella le están pasando en séptimo y lo que le van a pasar en octavo básico. No puede retroceder, tampoco puede presumir saberlo todo si aún no llega a la enseñanza superior. No sé si me van entendiendo la línea. Pablo dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo. Y muchas veces lo tiramos hacia arriba para demostrar humildad. No, es que yo no sé tanto como usted. A mí, si hay algo que a mí me molesta y cuando hay en reunión es la falsa humildad. No, es que yo no sé tanto, es que yo no estoy. Déjate de desear. Si tú sabes, ponlo en práctica, trabaja, ponlo en obra. Si uno sabe, oye, si lleváis 30 años en un lugar, ¿cómo no vais a saber nada? Si un trabajador lleva 30 años en un trabajo y no sabe hacer su trabajo, el gallo es inútil, hay que despedirlo, punto. Pero si llevamos 30 años, 60 años, llevamos 6 años y aún nos consideramos como unos bebés, hay algo que está fallando en nuestra mentalidad espiritual. Entonces aquí lo que queremos ver, mis hermanos, y lo queremos demostrar, y creo que esto nos va a alcanzar para una prédica, es que estos hermanos que Dios les dio la orden, cuando si nosotros vamos a Hechos 1:8, vamos, es literal, vamos a Hechos 1:8, a Hechos 1:8, ¿qué dice ahí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. En Hechos 1:8 Dios les dio una orden y recién después de unos 12, 13 años, a causa de la muerte de uno de sus hermanos en la fe, fueron dispersos. No porque ellos quisieron, no porque ellos tenían la intención o tenían el proyecto, la intención, la intencionalidad de hacer cumplir lo que Dios le había mandado, lo que Jesús le había dicho de ir y predicar. No había una organización, no había algo estructurado de ir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a juntar recursos, luego de eso que juntamos los recursos vamos a mandar, vamos a hacer. No había nada de eso. ¿Y qué pasó? Ellos estaban cómodos. Estaban cómodos, ¿por qué? Porque Pedro predicaba, 5.000 se convertían. Listo, papá, tenemos la cuota del año. Luego Pedro predicó, 3.000 más. Entonces se estaba dando todo y aquí estamos bien, ¿para qué vamos a salir? Si aquí estamos bien, estamos viendo la gloria, estamos de gloria en gloria. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Y qué pasó? Ahora vamos a Hechos 8:1.
Hermana Agustina, porque la hermana ya no tiene mala la voz. ¿Ya? Amén. Dice, Saulo sentía en su Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las por la tierra de Judea y de Samaria. Ah, Amén. Sí, ahí estoy, para la idea. ¿A dónde fueron esparcidos por la persecución de Pablo, de Saulo? Samaria, Samaria. Judea. ¿A dónde tenían que ir en Hechos 1? A Samaria y Judea. O sea, hermano, el propósito de Dios se va a cumplir por la razón o por la fuerza, por la buena o por la mala. O como Jonás, en ballena o en barco. Pero iba a ir a Nínive. Él decidía cómo. Y la voluntad de Dios se va a cumplir, hermano. La gracia es que la palabra dice, si la iglesia no habla o los que tienen que hablar no gestionan, no hacen nada, las piedras van a hablar. Qué, para mí, qué triste, qué penoso saber que yo estuve ahí y tuvo que ocupar Dios a una piedra. Qué triste, hermano. La orden de Dios para su discípulo y los capacitó y recibiréis poder. Y cuando reciban poder, ustedes van a ir a predicar. Y le nombró los lugares. Difícil sería decir, ustedes van a ir a predicar algo que... Bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿A dónde vamos a predicar? Ahí ya tomaría un tiempo y podríamos reconocer si se demoraron. ¿Por qué? Porque estaban viendo a dónde empezar a predicar. Pero Jesús le hizo la pega rápida en Jerusalén. Cuando estén listos, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero pasaron 10 años, 9 años y estaban incómodos. Dios los favorecía. Dios les los llenó de poder. Dios les llenó de gracia. Los salvados se iban aumentando, pero no se estaba cumpliendo el propósito de Dios que ellos tenían que Él tenía para su vida, no se estaba cumpliendo. Y Dios, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tomó a un Saulo para dar muerte a Esteban, el primer mártir. ¿Para qué? Para que pudieran hacer en Hechos 8.1 lo que Jesús le mandó en Hechos 1.8. ¿El propósito de Dios se cumple? Sí, se cumple. Ahora está en nosotros, mis hermanos. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo lo queremos disponer? Y me hacía mucho sentido la predicación de ayer sobre el compromiso, el retiro, la confraternidad de damas. Si nosotros no tenemos un compromiso con Dios claro, no vamos a tener en cuenta cuál es el propósito de Dios para nosotros y lo vamos a disfrazar con muchas tonteras, pero no con el sentido primario. Porque a lo mejor los apóstoles, los que estaban ahí reunidos en Jerusalén, dijeron, este es el propósito de Dios porque estamos creciendo. Este es el propósito de Dios porque la gente está sanando. Este es el propósito de Dios porque cuando Pedro pasa, los muertos se resucitan, los enfermos sanan. Este es el propósito de Dios porque Pedro cuando predica se convierte en gente. Pero no era el propósito. No era el propósito primario. Alguien por ahí pone el propósito de Dios o la voluntad de Dios que tú seas sanado ahora ya. Ese no es el sentido, el propósito de Dios. Eso disfrazamos eso porque no entendemos cuál es el propósito de Dios y el propósito de Dios es claro. Nosotros, mis hermanos, de aquí vamos a ver una iglesia que es en Antioquía, una iglesia que es modelo en cuanto al propósito de Dios para aquí en la tierra para su iglesia. Es una iglesia en la cual, primeramente, entregaba el mensaje. Y no solamente los líderes, sino que toda la gente, todos los hermanos, todos los que pertenecían a esa iglesia, entregaban el mensaje de Dios. Amén. Pero eso yo creo que lo vamos a dejar a la vuelta a la vuelta del próximo ciclo. Amén. Entonces, en nuestra manera, mis hermanos, en nuestra mente, eh, nosotros muchas veces postergamos muchas veces los planes de Dios por nuestros planes.
Y cuando hay un verdadero compromiso, eso tendría que ser al revés. Por ejemplo, si yo le digo, mis hermanos, ¿usted cree cuando el Señor dijo buscar las cosas de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura? Si lo digo en la iglesia, todos dicen amén. Busquemos las cosas de Dios. Usted lo cree, pero no lo cree a pie juntilla. ¿Por qué razón? Porque no es lo primero que hace. Primero busco mi comodidad, primero busco esto, primero busco esto. No, pastor, lo que pasa es que tuve este problema, lo que pasa es que tuve que esto, no, que, o ni siquiera le dice al pastor, pero como que sí, voy o no voy, ¿qué hago, no hago? Entonces, si nosotros creyéramos realmente que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura, otra cosa sería, hermano. Otra cosa sería si lo creyéramos a pie juntilla. Si yo busco el reino de Dios, y no estoy diciendo que usted tiene que venir todos los domingos, sí o sí, todos los cultos, pero eso se nota en la vida, se nota en la conversación con las personas. El reino de Dios, por ejemplo, tiempo atrás publiqué algo que decía que si usted no le pesa congregarse, le pesa ir a los cultos, quiere decir que tiene que convertirse y arrepentirse. Y alguien me pone, pero ir a los cultos para ir a la iglesia. No, congregarse en el sentido de moverse ya sea en una casa, como lo estamos haciendo ahora, en una iglesia, en un parque, en algún lugar, juntarse con los hermanos para hablar, orar, leer la palabra de Dios, cantar alabanza. Si eso me cuesta, me incomoda, entonces hay algo que está pasando en mí. Si a mí me cuesta el poder, el sentido y el compromiso de congregarme, quiere decir que no estoy buscando el reino de Dios y no creo en la palabra de Dios que dice buscar el reino de Dios y su justicia. Porque primero veo mi ombligo, veo mi necesidad y me olvido que mi Padre se preocupa por mí. Así estaban estos hombres. Hermano, desde que se convirtió Saulo, capítulo 8, a este capítulo 11, versículo 19, han pasado 9, 10 años. Y recién se está cumpliendo lo que Dios había mandado. La raza humana es así. La raza humana es así. Tenemos todo. Tenemos la capacitación de Dios, tenemos el deseo de Dios, tenemos la buena voluntad de Dios, tenemos el respaldo de Dios, pero aún así nos cuesta desprender de nuestras obligaciones, nuestras necesidades. Y mire lo más chistoso, hermano. Si cuando Jesús le dice en Hechos 1:8, le dice, prediquen el Evangelio. Y lo más chistoso de esto, vamos al versículo 19. Hechos 11:19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie palabra, sino solo a los judíos, no hablando. Y más, si leemos el pasaje más abajo, algunos pocos osados le hablaron a los griegos sobre el mensaje de salvación. Es que somos muy duros, hermano. Es que somos muy duros. Si el Dios Jesús, el mandato fue, prediquen el Evangelio. Ya, ok, yo predico el Evangelio, pero ¿a quién me cae bien? A quienes piensan, yo comparto el Evangelio con aquellos que piensan, actúan, cantan, bailan, llevan la liturgia, tal cual como a mí me gusta. Hermano, Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos. Y estos hombres le hablan solamente a los judíos. Y algunos osados salieron del status quo y le hablaron a los griegos. Si somos muy especiales nosotros, hermano. Somos muy especiales. Y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Ahora, esta palabra que llegó a los gentiles sobre estos judíos que le hablaron en Chipre y de Cirene, que habían recibido noticias de lo que había pasado con Pedro en la casa de Cornelio y con la formación de una iglesia judía y gentiles en aquella ciudad,
Con todo ello, con todo ello, la expresión, mis hermanos, que muchas veces, y vuelvo aquí, hoy ya estoy atacando la forma de nuestra mente, la estructura de nuestra mente, la forma en como Dios quiere llevar el Evangelio, muchas veces nosotros le encasillamos, le encuadramos. Estos hombres que labraron a los griegos, en los cuales fue que plantó la semilla para crear, para fundar la iglesia en Antioquía, dice el griego que es más allá de una charla. No es una predicación como nosotros pensamos que se paró alguien, como nuestra cultura, nuestra mente. Alguien está parado ahí y empezó a predicar el evangelio. Ah, así predicaron los antiguos. No, era una charla. Lo que me lleva mucho a los hermanos antiguos de nuestra iglesia, del movimiento pentecostal, es que estos hermanos iban en la micro y empezaban a hablar con una gente que no conocían, le hablaban del Señor. La abuelita estaba en el consultorio y ponían a hablar. Estaban en el paradero y se ponían a hablar. Estaban haciendo una fila y se ponían a hablar. Con quien sea hablaban y predicar el evangelio. Ese es el sentido. Ese es el mensaje. Ese es como lo hacían ellos, una charla. Empezaron a hablar y hablaban de Jesús, hablaban de este Cristo, que el Mesías, el Jesús que estaban esperando y que era hijo de Dios, murió, resucitó y a mostrar los milagros. Ese es el sentido. Pero muchas veces nuestra estructura mental, por, que pesa y pesa, hermano, no es una cosa que nosotros vayamos a sacar fácilmente de nuestro pensamiento, es una mochila que nosotros cargamos, que solamente el Espíritu Santo puede romper y puede desasociar eso, es que no, según esta forma es como se predica el Evangelio. Y así es la única forma que se debe presentar, y nada más. Y muchas veces esos son los problemas que ocasionan la división dentro de iglesias. El cómo se predica, no lo que se predica, sino el cómo. Yo puedo estar bien terneado, con corbata, bien afeitado, bien peinado y predicar bien efusivamente para congraciarme con los hermanos pentecostales que son más carismáticos, más eufóricos y da lo mismo lo que yo diga. Hermano, me pasó tiempo atrás en una reunión que nos invitaron, un predicador empezó a hablar, hablaba, pero no habló nada de la palabra, hermano, hablaba cualquier cosa y sin sentido. Pero tenía amén, 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 y que el gobierno amén, y que esto que amén, y que aquí amén, y todo amén, 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 porque hablaba y gritaba, y era eufórico dentro del escenario. Pero de palabra no había nada, ni un sustento, nada. Pero esa es la forma, es como a Dios le gusta. No, mis hermanos, no es la forma, es el contenido. No es la alabanza, es la letra lo que nosotros cantamos, lo que nosotros le entregamos como una ofrenda a nuestro Dios. Entonces no puedo cantar cualquier cosa, porque si yo pesco una letra, una alabanza que no va acorde a la escritura, no va acorde a lo que Dios, y yo se la canto, es como que a mí me regalaran, no sé, cualquier cosa, por mano, que no quiero, que no me gusta, que no me sirve. Es como que a mí para mi cumpleaños me regalaron una torta de chocolate, y a mí me carga el chocolate. ¿Lo aceptaría? No. Sí, No la aceptaría, porque ¿cómo voy a aceptar algo que no me la voy a comer? Se la regalo a alguien, me enojo, qué sé yo, voy a comprar en otro lado. Disfruten ustedes, pero en mí, claro, en mí estaría el desagrado y decir, pero pucha, ¿cómo me regalan una torta de chocolate si a mí no me gusta el chocolate? Relleno de chocolate, la que más luego gana. Sí, pero ahí en la que está encargada del cumpleaños es la gente, mi esposa, lo que están ahí, pero ejemplo, si nosotros sabemos que a Dios le gusta la adoración en cierto sentido, ¿por qué yo voy a tener que cantarle otra cosa? Entonces, hermano, el Espíritu Santo se tomó a través de Lucas, se tomó el tiempo de detallarnos que él derribó una barrera cultural de segregación entre gentil y judío. Se tomó el tiempo de casi de un capítulo entero, hermano, de hablar que esa barrera ya no existe. Lo que él limpió nosotros no podemos llamarlo inmundo, porque va atacando las formas, no el contenido. El contenido es uno solo,
Puede ser un contenido como predicó Pedro a los 5.000, o puede ser el contenido como predicaron nuestros hermanos a los griegos, que fue una charla, algo cotidiano. Y ahí fue Dios donde plantó la semilla. El cómo la hagamos. No, es que no podemos salir. Un día fue un pastor, tomó la forma de salir a evangelizar y fueron casa por casa. ¡Uy, que esa forma es de los testigos de Jehová! Nosotros no podemos. ¿Dónde sale eso, hermano? ¿Dónde sale eso? Si Dios movió el corazón de ese pastor que la gente saliera, los hermanos salieran a predicar o salieran a evangelizar casa por casa, gloria a Dios. Ahora que el monopolio lo tengan los testigos de Jehová es otro cuento, pero de eso no nos impide a nosotros. La forma, hermano, de cómo nosotros llevemos el evangelio, eso se encarga Dios. El fondo debe ser el mismo siempre. Ese es el sentido, hermano. Algunos salieron corriendo. La misión era ir a Judea, Samaria, a los fines de la tierra predicando el evangelio. ¿Lo hicieron? No, pasaron 10 años. Listo. El Señor mandó a un Saulo. Con el miedo salieron arrancando todo. Pero aún así muchos hablaban o no hablaban con nadie, solamente con los judíos. Pero el mensaje era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todo el mundo. Y solamente algunos pocos tuvieron la valentía. El mensaje que se anuncia siempre debe ser el mismo. Ahora, hay una expresión ahí, la mano del Señor, el versículo 21, vamos al versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta expresión, mis hermanos, que muchas veces nosotros buscamos de una forma natural, que se manifieste en todos los reuniones, en todos los servicios, o en todo culto, o en toda nuestra vida siempre. Pero hay algo que nosotros se nos olvida, pero es por la costumbre, la cultura humana pecaminosa. Nosotros damos una palabra o un compromiso y muchas veces no cumplimos ese compromiso. Yo en 2 meses más yo voy a hacer tal y tal cosa. La primera semana esa persona va a estar confiada de que yo voy a hacer eso. Pero a medida que pase el tiempo esa confianza va disminuyendo. Porque a lo mejor me han llegado comentarios de esta persona que no cumple su palabra. A lo mejor pasa tal cosa, tal evento que puede hacer, puede no, que sí. Entonces no está esa confianza, ¿cierto? Y antiguamente, como ayer decía la pastora Yamil en la predicación, antiguamente la palabra valía. La palabra era firma en piedra, ¿ya? Ahora, hoy por hoy, no. Por eso están los contratos, por eso hay muchas cosas, ¿ya? Pero no olvidamos que nuestro Dios no opera de esa forma. Si Dios nos dijo que iba a estar con nosotros, pero muchas veces se nos olvida que está con nosotros, porque no lo sentimos, porque no le vemos. Ahora, no niego, mis hermanos, que siempre es distinto cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, ¿cierto? Nosotros creemos por fe, como orábamos el jueves, que el bien y la misericordia están con nosotros por fe. Pero es muy distinto ver, tocar y palpar y experimentar el bien y la misericordia a nuestro favor, ¿cierto? Pero nosotros por la palabra de Dios, el bien y la misericordia nos acompañan todos los días. Y aquí esta expresión que ocupa antropomórfica de Lucas, que la mano de Dios estaba sobre ellos, o sea, el favor de Dios está sobre ellos. Y no es algo que fue único, sino que es una promesa que Dios dio a su iglesia de que Él siempre estaría, cuando lo revestiera con poder, el Espíritu Santo está en nosotros. Y como predicaba el jueves la hermana Yarna, en la garantía de su Espíritu Santo está en nosotros. Él dijo que iba a volver por nosotros. ¿Y qué dejó por garantía? El Espíritu Santo. O sea, de que viene, viene. Y nos dejó esa garantía. Pero se nos olvida. Se nos olvida que Él está con nosotros. Y la bendición del mensaje que nosotros predicamos, hermano, y lo anunciamos, venga el Señor y el Señor va a estar todos los días con usted. Pero en nuestra convicción muchas veces se nos olvida que el Señor está todos los días con nosotros. Y la mano de Dios, invisible pero poderosa, está con nosotros.
ya sea en las cosas simples de nuestra vida, en los problemas cotidianos de esta vida, o también para la gran comisión que es predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y eso es lo que experimentaron en aquel lugar. Entonces, mis hermanos, para ir ya rondeando y terminando este mensaje, porque ciertamente me queda harto todavía, así que lo vamos a dejar para la vuelta. Continuará, para dejarle ahí. Pero el sentido, mis hermanos, de este mensaje, de esta predicación, es darnos cuenta, mis hermanos, que muchas veces como hombre, y no quiere decir que estemos fuera de la voluntad de Dios, estos discípulos que estuvieron ahí en Jerusalén predicando, vieron el favor día a día con ellos. Vieron milagros, vieron prodigios, la gente sanaba, la gente se convertía, iban creciendo en número, también iban conociendo, creciendo en conocimiento. Estaba Bernabé con ellos, se convirtió Pablo, murió Esteban, pero iba creciendo, creciendo. No quiere decir que estaban lejos del favor de Dios o Dios lo estaba diciendo, no, estaban ahí, pero no estaban cumpliendo la misión en la cual Dios la había encomendado. Y debemos ponernos en la mano de Dios, hermano, nosotros debemos ponernos en la mano de Dios. ¿Para qué? Para ser útiles instrumentos en sus manos, instrumentos útiles, testigos que puedan testificar, porque lo vuelvo a decir, aunque sean chistosos, Dios va a cumplir su propósito en nosotros, con nosotros, o a pesar de nosotros. Elijamos, ¿en ballena o en barco? Pero Dios lo va a forzar. Él va a forzar que su propósito en nosotros, si somos hijos de Él, lo llevemos a cabo con dolor, con pena, con sufrimiento o con gozo. Pero debemos tomar la decisión, mis hermanos. A lo mejor puede decir, no, que estamos bien, así total, ya han pasado 8 años. Si Dios se hubiese enojado, al año 1 ya no hubiese retado, no hubiese dicho algo. Aquí pasaron 12, 13 años, mis hermanos, de que se cumpliera lo que Jesús había mandado a sus discípulos. Y el plan de Dios se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque Él va a regresar por su iglesia. Y Él si regresa por su iglesia, todo lo que Él dijo se tiene que cumplir. Todo lo que Él dijo se tiene que cumplir. Y nosotros, mis hermanos, que estamos llamados a este lugar, hay otra frase también que ahora se me viene a la mente. Así como decimos, buscar el reino de Dios en su justicia y todo lo demás vendrá por año. Amén, amén. Pero en la práctica no lo ponemos, y aquí me incluyo, no ponemos en práctica eso. Muchas veces tenemos muchos pero antes de buscar el reino de Dios en su justicia. Que esos pero pueden ser muy justificables y muy loables. No estoy diciendo que sea malo, pecaminoso, no, muy loable, pero son pero ante la presencia de Dios. ¿Ya? La otra frase es decir, bueno, si el Señor nos manda, hermano, el Señor nos capacita. Amén, amén. Pero en el momento en los que hubo, que capacita al otro primero y después me capacita a mí. Que ocupe al otro primero, lo capacita y luego me capacita a mí. Eludiendo nuestra responsabilidad. Todos nosotros, mis hermanos, y lo hemos dicho una y otra vez, somos llamados, mis hermanos, a enseñar a otros, a discipular a los nuevos. Yo, mi anhelo es que la hermana Yana, cuando nosotros crezcamos, tome un grupo y los capacite, los disipule, la hermana Agustina, la pastora, y así se vaya creciendo, discipulando. Hermano, vuelvo a decir, nosotros como iglesia llevamos un año, pero no nosotros en sí, en el Evangelio, no llevamos un año, llevamos más tiempo. Debemos ya estar capacitados para capacitar a otro. Ahí se la dejo en su corazón. Ahí se la dejo. Porque no podemos estar toda la vida, 30 años en el Evangelio, siendo un bebé. Espiritualmente no podemos, hermano, eso es anormal, es algo deforme, no puede ser. Pablo le criticó a la iglesia, y vuelvo a recordar lo que dijo en un principio. Pablo le criticó a la iglesia de Corintio, que llevan 6 años de vida, que eran un inmaduro, que a esa altura debiesen ser maestros, doctos, debiesen ser alguien maduros en la fe, pero son infantiles.
Hermanos, ese es el llamado de Dios a nuestra iglesia. Dios quiere que nosotros siempre vamos en mayor, vayamos avanzando como en la luz del mediodía van alzando, va brillando con más fuerza. Así Dios quiere para su vida, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Pero Él es el que Dios quiere, cómo lo va a hacer, y lo miramos nosotros. Nuevamente lo miramos nosotros. Pero espera es buscar el reino de Dios y su justicia, pero yo, ¿cómo voy a hacer yo? Buscar el reino de su justicia, pero yo. Y lo demás va a ser por añadidura, lo demás va a venir extra. Pero es que yo soy, que yo me conozco, que yo aquí, dispongamos en las manos del Señor. Y la mano de Dios va a estar sobre nosotros, así como tuvieron con estos hombres en Antioquía, que la mano de Dios estuvo con ellos, así va a estar con nosotros. Porque no es por capacidad, Dios no ve la capacidad del hombre. Ah, con este sí va a poner, no, con la llana no va a poner la mano, va a poner un dedo nomás, porque no tiene mucha capacidad. Con la pastora Yamin va a poner la mano, y con el pastor Isaac no, lo dejó solo. No, Él a todos los que llamó pone su mano a cada uno, no por nivel, sino porque es su gracia en nosotros, no por nuestras capacidades, sino que es su gracia en nosotros, no por nuestra fuerza, es su gracia en nosotros. Él nos llamó, nosotros miremos el blanco, busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás, hermano, lo demás, y eso como somos tan espirituales, siempre eso, la añadidura, lo transformamos en material. No me va a faltar la plata, no me va a faltar la mercadería, no me va a faltar la salud, no me va a faltar el trabajo, no me va a faltar esto. No, todo lo demás. Es que eso sí, también Dios lo ve como añadidura, pero todo lo demás, la gracia, la palabra necesaria para predicar a otro, para enseñar a otro, para corregir a otro, todo eso va a venir hacia nosotros si buscamos el reino de Dios y su justicia. Es un desafío interesante, que da miedo, sí, da miedo. Da pavor, sí, da mucho pavor. Pero en la mano de Dios, mis hermanos, si lo disponemos en la mano de Dios, vamos a ser más que victoriosos. Amén. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado, por esta hora, mi Dios eterno, en el cual usted nos habla en nuestra vida. Padre Celestial, si nosotros no miramos nosotros, ninguno de nosotros tenemos las capacidades para estar aquí, para liderar, para predicar a otros, mi Dios amado. Pero confiamos en tu palabra, mi Dios amado, de que tú pones la gracia en nosotros para que tu nombre sea glorificado, no para que mi nombre o mi persona, nuestra iglesia sea engrandecida, sino que tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, a sacar nuestra cabeza, nuestra nariz de nuestro ombligo, mi Dios amado, de mirar a nosotros y confiar plenamente en ti, Señor. Confiar plenamente en ti, así como la guagua, el bebé, el niño, confía en el papá. Una guagua, un niño, ve a su papá como todo, como el más grandioso, el mayor superhéroe, el mejor atleta, el más poderoso, todo. A medida que va creciendo, mi Dios amado, se va viendo la realidad humanamente. Pero eso no podemos decirlo en ti, Señor. A medida que nosotros crecemos en ti, te vemos aún más grandioso, más poderoso, más potente, Señor, más perfecto, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. Ayuda a depositar nuestra confianza de que tú vas a hacer en nosotros, mis amados, tu propósito, Padre Celestial, que tú has establecido para nosotros. Y ese propósito, mi Dios amado, no es tener un yate, jubilarnos, irnos a la Malvina, aunque nos encantaría, Señor, ir en un crucero. No, ese propósito es que tu nombre sea engrandecido en nosotros y por nosotros. Que la imagen de tu Hijo Jesucristo sea conformada en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser un reflejo de tu gloria, un reflejo de tu Hijo. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial, que nos podamos disponer más y más en tu gracia y poder trabajar en tu mano, del buen alfarero, de aquel del mejor maestro en el mejor taller. Te lo pedimos y te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén.